Bienvenidos, bienvenidas una semana más a mi podcast Un Momento. En este capítulo vamos a hablar de reprimir emociones y tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Manuel. Hola, Marta. Bueno, hemos elegido el tema de la represión emocional porque es verdad que en muchas ocasiones la mayoría de las personas no sacan sus emociones afuera, sino que se las van guardando y al final acabamos explotando. ¿Por qué la gente no suele sacar sus emociones? Pues puede ser por el estigma que se recibe a la hora de expresar emociones y también por otra parte, pues puede ser porque hay a veces que las emociones nos desbordan y esto nos da un poquito de miedo. Como digo, la represión emocional suele verse reflejada pues en no tener momentos para escuchar cómo te sientes, en si sabes cómo te sientes esquivarlo así un poquillo e irte a otra cosa, llenarte el día de hacer un montón de actividades para no pensar. Muchas veces la represión emocional se ve manifestada de esta forma, aunque hay una infinidad de maneras de evitar estas emociones. ¿Cómo lo definirías tú, Manuel? Sí, realmente es así. Es decir, cuando uno no es capaz de gestionar o de llevar consigo sus emociones y no es capaz de afrontarlas, se tienden a ocultarlas, a no enfrentarte a ellas, pero en el buen sentido, vamos a gestionarlo, vamos a salir de esto, muchas veces porque no tenemos las herramientas como para uno salir adelante solo. Entonces es cuando empiezan a haber muchos problemas. Totalmente. Es interesante también saber de dónde puede venir esta mala gestión emocional, porque es verdad que porque hay algunas personas que sí que saben gestionar y porque hay otras que no saben gestionar sus emociones. Bajo mi punto de vista, las personas que no saben gestionar sus emociones puede venir de muchas áreas, pero principalmente yo creo que es porque en general la sociedad no da herramientas para que la gente sepa gestionar sus emociones, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es decir, nunca desde pequeños a nadie se nos ha enseñado qué tenemos que hacer bajo ciertas situaciones que al fin y al cabo nos pasan a todos, y se intentan no normalizarlas y a que se vea muy mal y que no puedes expresar eso. Entonces eso al final en tu subconsciente crea un reprimirlo, no voy a enfrentarme a esto porque no puedo dejar que vean esto de mí, no puedo enseñar esto al mundo. Al final acabas no sabiendo gestionarlo y que sea un problema muy grande. Totalmente, es como que no sé gestionarlo, pero tampoco sé a quién pedir ayuda, porque es que nadie te dice, oye, mira, que si tienes algún problema en este sentido estoy aquí para ayudarte. Es como que la gente trata de, no llores, o no te sientas mal, o qué haces haciendo esto. ¿A ti te ha pasado algún caso así en concreto, en el cole, en el instituto? Sí, al final, sí, como todo es lo típico de no llores, no tienes que sentirte así, cuando a lo mejor realmente no tiene de malo ni llorar ni sentirse así. Hay que normalizar esa situación y dejar que fluya, evidentemente entendiendo el contexto y entendiendo qué pasa por la cabeza de esa persona. No siempre se puede dejar salir todo en cualquier momento, pero si entiendes el contexto, el momento y el qué pasa, está muy bien dejar que eso fluya. Totalmente. Otra cosa que yo creo que puede, como un origen que puede llevar a la represión emocional es la alta sensibilidad, porque hay personas pues, que a lo mejor no perciben la realidad con tanta intensidad y a lo mejor les es más fácil guardarse sus emociones, ¿no? Porque pues no lo están percibiendo con tanta, como un boom, ¿no? Como una explosión, y es verdad que son capaces a lo mejor pues de reprimir, por decirlo de alguna forma. Pero luego yo, por ejemplo, que me considero una persona súper sensible, es como que me cuesta una barbaridad a veces enfrentarme a algún problema porque digo, es que se va a liar la de Dios aquí. Sí, yo creo, sí, es que al final está relacionado el sentirte así, el no ser capaz de gestionarlo, porque, o sea, no sé ahora, pero bueno, desde pequeño no se te das herramientas como para que, de la forma que tú seas, poder gestionarlo. Y si encima eres una persona que siente muchísimo o con muchísima intensidad las cosas, tienes lo que tú dices, esa sensación de esto va a explotar, cuando no tiene por qué pasar y puedes gestionarlo tranquilamente y que una situación, pues... ¿Alguna vez has sentido como que había algo que quisieras gestionar y que te iba a sobrepasar y has dicho, Sí. buah, por aquí no pasa ni de broma? ¿Y luego lo has gestionado y has visto que no era para tanto o cómo? Muchísimas veces me ha pasado ambas cosas, es decir, sin tener las herramientas como para saber gestionar algo, esconderlo, no querer enfrentarme a esto, decir, por aquí no paso porque no me veo capaz. Y otras veces que es como, no ha sido para tanto, era más lo que tenía en mi cabeza, el no saber cómo hacerlo y que de repente todo fuese bien y Claro. no tuviese la importancia que yo le estaba dando. O sea, consideras que si tienes las herramientas, da igual que parezca como que te vas a desbordar, ¿no? Que cuando tú tienes esas herramientas y esa capacidad de gestión, aunque parezca como la cosa más impactante emocionalmente o desbordante, si te enfrentas adecuadamente, pues puedes sentirte mejor, Sí, ¿no? e incluso, porque no hay veces que una situación te desborde y aprendas de ello. Es que al fin y al cabo se tiene que vivir de todo y de todo lo malo se aprende. ¿Por qué crees que solemos evitar ese desborde emocional? O sea, ¿qué nos imaginamos tras ese desborde emocional o durante ese desborde emocional? Supongo que es eso, el afrontar una situación y unos sentimientos, sobre todo si estás solo, bueno,
ya depende de cada persona, pero sobre todo que la gente te vea o llorar o tener ciertas emociones que tú no puedes permitir que eso se vea, porque es la vulnerabilidad y el que la gente vea algo malo de mí cuando no es algo malo. Total. Para nada. Yo creo que también puede ser que la gente más controladora, ¿no? Es como, ostras, si me dejo desbordar, a lo mejor luego no puedo controlar lo que viene después, ¿no? Es como una sensación de descontrol. ¿Tú también has sentido un poco esa sensación de descontrol? Ya no descontrol, sino lo que estamos diciendo, el no me veo capaz de gestionar esto, voy a evitarlo, hasta que uno se da cuenta de, vale, las cosas no son tan grandes como parecen, y si son grandes, hay que aprender a enfrentarse a ellas y a gestionarlas. Y ya está. Totalmente. ¿En qué crees que puede derivar el no gestionar bien las emociones? A ver, lo que yo he visto en terapia siempre es lo mismo, ¿no? Que al final es como que la persona dice, tengo muchos vaivenes emocionales, a veces estoy arriba, a veces estoy abajo, luego me han dicho tal y he saltado y he explotado como tal, no sé qué me pasa, me encuentro, incluso físicamente, la gente se encuentra contracturada, se encuentra... una tensión enorme. Sí, totalmente. Sí, es básicamente eso, es decir, ya no es solo en el ámbito... emocional y mental, lo que pasa en tu cabeza es que llega a la parte física, a encontrarte mal, a que te duele la barriga, la cabeza, migraña, o sea, 1000 cosas, porque al fin y al cabo lo que le pasa a cada uno es individual, pero sí, ya en el ámbito más mental, por así decirlo, lo que pasa dentro de nuestra cabeza es, al fin y al cabo es una bola que se va haciendo más grande, de bloquearte a ti mismo, de creerte no capaz de hacer muchísimas cosas en tu día a día, que al final puede llevar a cosas muy graves. Y un desgaste emocional terrible, ¿no? También. Porque al final parece que, no gestiono esta emoción y la he hecho al saco, pero el saco pesa, El saco o sea, acaba pesando mucho. es que el saco al final no te deja vivir, es que es así, ¿no? Es como que intentas percibir la realidad de, no sé, como todo el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque... Sí, bueno, que la normalidad sí, para lo que cada viene uno. siendo, percibirla como sin este saco, y es verdad que es imposible, y cuando te lo quitas, es una cosa maravillosa, porque dices, que tengo la emoción justa y necesaria en este momento, pero no es una cosa que me sobrepasa todo el rato, ¿no? Es como que la gente trata de evitar la gestión emocional, porque puede ser algo que te sobrepase, pero es que cuando te dejas sobrepasar y te quitas ese saco, ya no te sobrepasan pequeñas cosas. Exacto. Entonces es como lo contrario Porque de lo que... no llevas el peso grande, no llevas un ancla arrastrándola, que cada vez pesa más. Exactamente. Y es verdad que el cerebro utiliza estrategias para reprimir, ¿no? O sea, es como que te convence a ti mismo de que no necesitas gestionar eso. Es como que te dice, no es un buen momento, podrías hacerlo luego, no, porque tal, ¿qué excusas te puede llegar a poner la cabeza? Es un montón. Al fin y al cabo supongo que es un poco un mecanismo de defensa de no querer afrontar esto en este momento porque no te viene bien. Y sí que es verdad, también hay que ser muy consciente de que sí que es cierto que puede haber momentos en los que no es momento de gestionar cierta cosa. Totalmente. Pero también es muy complicado llegar a ese punto. Pero claro, la cabeza te engaña y te dice, no, ahora no, o no eres capaz, y vuelves a lo mismo de los problemas que tú te creas en tu cabeza, y autoestima, y todo crece. Total. Y al final es lo mismo, no tener herramientas para saber afrontar y gestionar lo que a uno le pasa en su día a día y en su vida, que todos tenemos. Total. Es que nuestra cabeza lo que quiere llevarnos es a la supervivencia, ¿no? A ponernos como tú tienes que ser productivo. Y claro, gestionar emociones a veces te imposibilita, ¿no? Enfrentar a determinadas situaciones. Es como, ostras, pues si estoy gestionando mi emoción, pues no puedo estar como llevándolo todo a rajatabla, todo súper tal. Es como que te tienes que dejar estar. Y eso la cabeza no lo lleva muy allá. Es como, no estoy controlando todo lo que yo quiero controlar. Y es verdad que eso utiliza como sus excusillas, ¿no? Sí, que excusas que tenemos todos. Totalmente. Pero hay que saber cuándo son de verdad válidas y cuándo decir, oye, no, vamos a afrontar esto por mucho que a la cabeza no le guste. Totalmente. ¿Y cómo se podría distinguir eso? Es muy difícil y es una pregunta trampa. Es muy complicado. Al fin y al cabo, cada uno tiene que saber su situación y distinguirla personalmente, porque lo que a mí me valga, a ti no te puede valer. Total. Y viceversa. Total. Y así para todo el resto de personas. Pero, claro, ¿cómo? Hay que saber en qué contexto se mueve uno y en qué situación. Y cómo de importante también es lo que quieres gestionar y saber si te va a servir realmente. Total. Porque a lo mejor lo que intentas gestionar ahora mismo no lo necesitas gestionar y no te has puesto a pensar sobre ello. Totalmente. Yo creo que la pregunta es ¿por qué no lo estoy gestionando? ¿No? Si no lo estoy gestionando por miedo, es el momento. Exacto. Si no lo estoy gestionando, pues porque creo que no tengo las herramientas o porque creo que tengo otras cosas que me están perturbando más, pues ahí pues no sería el momento, claramente. Es verdad que hay como que trabajar mucho en el autoconocimiento. Para mí, la gestión emocional y el hecho de reprimir emociones tiene mucho que ver con el autoconocimiento. Si no te conoces, no vas a saber si estás reprimiendo, si estás gestionando, si, yo qué sé, 1000 cosas. Sí. Es muy complicado.
Vale, luego otra cosa que quería preguntarte es cómo crees que afecta la represión emocional con el vínculo con los demás. Porque es verdad que tanto explotar emocionalmente como reprimir emociones afecta en general. Sí, claro, en al fin todos y al los cabo, ámbitos. cada uno tiene su círculo familiar, de amistad, de pareja, de lo que sea. Si tú estás reprimiendo emociones, estás reprimiendo emociones que afectan a los demás. Es decir, si tú te muestras menos simpático o estás más alterado, al fin y al cabo esa gente lo va a notar contigo. Si te comunican menos con esas personas, si ven que no te expresas, si ven que estás mal, esas relaciones pueden desgastarse y que al fin y al cabo, en casos extremos, producirse pérdidas de relaciones que no tienes por qué perder por una mala gestión. Totalmente. Y ya lo podemos llevar incluso a casos más extremos que afecte a tu trabajo y a todo lo que te rodea. Claro. Es que la gente, ¿no? Es complicado relacionarse también porque es como te digo, si expresas demasiado es porque expresas demasiado y si expresas poco, porque expresas poco. ¿Has tenido situaciones complicadas debido a la represión emocional o a la sobreexpresión emocional? Sí, más, sobre todo a la no expresión emocional. De la que la gente sí me diga, oye, no te expresas mucho y es verdad. Realmente es así. ¿Tú crees que la gente entiende por qué la gente no se suele No, expresar? eso ya es más complicado. Y es que es verdad, Eso es una ¿no? cosa muy compleja que, de nuevo, son falta de conocimientos y de autoconocimiento y también un poco empatizar con el resto de gente. Es decir, si tú tienes que entenderte a ti, tienes que entender a los demás y que no todo el mundo tiene la misma cabeza ni la misma forma de pensar, ni todo el mundo tiene el día para hacer lo que a ti te apetezca o hablar de lo que a ti te apetezca. Totalmente. Entonces, ese grado de empatía de ya no entender el por qué se hace, sino también empatizar. Total. También. Preguntarte, ¿no? Porque esta persona Sí, reprime. claro. Ya no el, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tal? Sino, ¿por qué realmente no estás expresando emociones? Totalmente. ¿Qué te gustaría que te dijera la gente en vez de decirte, oye, Manuel, ¿por qué no tal? O ¿por qué no me cuentas esto? O, madre mía, no expresas emociones. Porque esos son comentarios que todo el mundo hace cuando muy típico, alguien sí. ve que no está ahí efusivo, ¿no? Te dicen eso, pero es que sientan fatal. Porque, vale, yo no expreso mis emociones abiertamente. Y porque tú me vengas a mí a decir, oye, ¿por qué no expresas? O, oye, que madre mía, que no se te nota ni si estás contento. No vas a hacerlo porque alguien te diga eso. Exactamente, eso no aporta nada No. a la conversación, Al fin y ni a al la cabo, persona, ni a nada. O sea, se necesita un ambiente de confianza Sí. y de entendimiento. Es que, de nuevo, vuelvo a la empatía. O sea, prefiero mil veces que la gente empatice contigo y cuando se crea una empatía y un ambiente de confianza, es mucho más fácil abrirte. Totalmente. Es así, pero es que cualquier relación, del tipo que sea, se basa en eso. En la comunicación y en la confianza que tienes con esa persona. Si no, nunca va a pasar nada bueno ahí. Totalmente. Entonces, ¿cómo te gustaría que la gente te hablara? Aparte de crear ese ambiente de confianza, por ejemplo, alguien con el que no tienes muchísima confianza, que aparece un día y en vez de decirte, oye, que no expreses emociones, ¿cómo te gustaría que fuera la situación? En vez de decirte, oye, Hombre, supongo... tú no te sueles expresar. En ese caso, preferiría que no me dijeran nada, la Nada, verdad. cero. Sí, es una persona que no conozco, pero el no ser tan directo sobre todo. Es que hay ciertos comentarios que es como, oye, no entiendes qué pasa por mi cabeza, no tienes por qué decir ciertas cosas. ¿Qué me gustaría? Si es que es eso. No diría una pregunta en concreto, pero sí... Sería no juzgar, ¿no? Sí, básicamente el decir, oye, igual esta persona no quiere hablar de esto, a lo mejor conmigo no por nada, sino porque no quiere o no en este momento. Claro. No diría que hay una pregunta Sí, exacta. sería una actitud, ¿no? Sí, exacto. Pero es que la gente, yo creo que cuando alguien nos expresa piensan que es... bueno, aparte de que cuando vemos lo diferente nos da rabia y vamos También. a criticar, por otra parte también pienso que es como, no me quiere contar a mí. En plan, yo estoy contando, pero esta persona no me cuenta. Entonces se frustran, es como, ostras, no confía en mí. Entonces ya empieza esa frustración, ¿no? Como que creo que la gente tiene ahí un espejo en el que se ven reflejados y no son capaces de ponerse en tu lugar y decir, ostras, pues a lo mejor esta persona se está sintiendo más... o reprime sus emociones por cualquier cosa, en vez de pensar eso, ¿no? Es como, es por mí, ¿no? Y la gente suele llevárselo a su propio terreno y es complicado, es que... Un poco... o sea, no sería el concepto como tal, pero bueno, un poco ese ego de ¿por qué a mí no? Cuando a lo mejor el problema no es yo, sino la otra persona y lo que le pase. Totalmente, ¿no? Es como que se vuelca. Normalmente las emociones se relacionan con una vulnerabilidad terrible. Es decir, como que expresar las emociones y decir cómo te sientes, llorar, lo que sea, es como que da hasta vergüenza, ¿no? La gente como que dice, no, si yo estoy bien, ¿no te pasa algo? No. O sea, ¿cómo dirías que ha evolucionado esto a lo largo del tiempo? ¿Tú crees que ahora la gente está más...? A ver, supongo que sí, que conforme pasa el tiempo más normalizado se ve, pero considero que sí ha habido un problema de que se ve mal que la gente
Y ya no ni siquiera entrar en tema de ni de géneros, ni de, ni de personas, es en general. Se ve muy mal que alguien exprese sus emociones, sobre todo en público. Sí que es verdad que hay que entender que no se puede hacer ciertas cosas en ciertos sitios, ni ciertos ambientes son para ciertas cosas, pero también hay que entender que es una persona que se quiere expresar y que no pasa absolutamente nada porque una persona llore o siente rabia mientras sea de una forma controlada. O también entender que hay ciertas cosas puntuales que no definen a esa persona, sino que por un momento de estrés o de rabia o incluso de felicidad no pasa nada. Claro, es que hay una tendencia a juzgar a las personas por un comportamiento, ¿no? Sí, también. Es como... has hecho esto una vez y ya eres así. Completamente, o mientes una vez y eres un mentiroso, pero es que quiero decir, eso al final es una exigencia tremenda, es decir, todos no somos mentirosos y en algún momento habremos mentido, o no somos malas personas y en algún momento habremos hecho algo que no estaba bien. Seguro. Es verdad que no llegamos a entender, ¿no? Como que nos exigimos a nosotros, pero también exigimos a los demás que no haya ni un solo fallo. Entonces, claro, el hecho de, a veces la mala gestión emocional pues refleja pues situaciones complicadas y tal, y en vez de, ¿no?, de ayudar a la persona o de tal, es como que vamos ahí con la crítica, con el esto está mal, esto... Y eso es peor aún. Claro, yo creo que al final la comprensión de las emociones del otro también es súper importante. Es que, desde luego, vamos como a la crítica o al guisque, como yo siempre digo. No tratamos de ayudar, tratamos de decir, esto está mal, y me cojo y me voy. Entendemos que eso es ayudar porque hemos destacado el fallo, pero es que a lo mejor hay que destacar el fallo, pero no de esa forma. Totalmente, puedes decirlo y brindar tu mano, decir, venga, pues esto no lo haces así bien, venga, tal, sí, o esto te hace yo considero daño. Que esto, exacto, Claro. te está haciendo daño, vamos a sacarlo adelante juntos. Totalmente. ¿Qué dirías, cuál dirías que es la herramienta que más te ha funcionado para gestionar mejor? El autoconocimiento de uno mismo. Es muy, muy, muy importante saber qué pasa por tu cabeza y diferenciarlo. Y lo más complicado realmente, o sea, porque se dice muy fácil el conocerte, tienes que conocerte, tienes que entender lo que pasa por tu cabeza, entender sobre todo por qué pasa por tu cabeza. Y una vez llegas a eso, que es un trabajo muy grande, es cuando puedes empezar a trabajar sobre ello. Total. Y no tienes por qué hacerlo solo, también existe la ayuda. Totalmente. Y ya no me refiero a una terapia, sino amigos, pareja, tus padres, tu familia, quien sea, decir, oye, me siento así, y a lo mejor esa persona ya se ha sentido así o ha pasado por una situación parecida o no, pero la empatía, el sentirte arropado, de decir, oye, me siento así, a lo mejor no entienden ni por qué, y ya está. ¿Y tú crees que el estigma que la gente pone a la gestión emocional y a las emociones puede a veces llegar hacia ti mismo? Quiero decir, como que ese mismo estigma que los demás dicen, pues mira, este está llorando, o sea, hacia ti, de decirte tú, ostras, es que estoy llorando, es que no seré lo suficientemente fuerte o tal, porque muchas veces es verdad que también, aunque no queramos o no pensemos así, vemos a alguien llorar y no lo pensamos, pero incluso de nosotros mismos a veces sí. Sí, bueno, lo que te refieres a asociar la vulnerabilidad, debilidad. Exactamente, asociarlo, pero en tu propio caso. Porque muchas veces es eso. Yo entiendo que eso no es así, lo veo en los demás y no lo pienso, pero luego me pasa a mí, es como que... Es como, en mí está mal, en los demás no, en mí está mal. Como hay tanto estigma, a veces se traspasa incluso a nosotros mismos. La autoexigencia, la que nos ponemos y en la que vivimos realmente. Totalmente. Nos exigimos en todo, para todo, a niveles que no somos conscientes de que no es sano. Exigirnos tanto para muchísimas cosas. Tiene que haber momentos de exigirte y de plantearte ya no retos, sino el decir, oye, vamos a corregir esto. Claro, no está mal a veces ese descontrol emocional para poder conocerte, ¿no? ¿Qué dirías que ha sido lo más difícil? Gestionarlo como tal ha sido muy difícil. En valorar que todo lo que pasa por tu cabeza, ya no todo, sino la mayor parte de cosas que no son ninguna tontería. Que cualquier mínima cosa no es una tontería en ti porque es tuyo y tienes que valorarlo tú y nadie más. Y quien quiera valorarlo contigo, bienvenido sea. Validarte, ¿no? Validar lo que estás sintiendo. Pero nunca decir soy tonto o me siento mal por sentir esto. No, piensa en por qué lo sientes así. Y ve con ello. Al final no está mal la emoción, lo que está mal no. A lo mejor es el origen del pensamiento, cómo interpretas la situación. Pues eso, si te produce mucho malestar hay que gestionarlo, pero la emoción en sí misma siempre tiene su función. Es decir, serían como mensajeritos que nos vienen a decir cosas, no tenemos que echarlos ni que chafarlos, son ni que hacer caso a todos realmente. Totalmente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar acompañándonos en el capítulo de hoy. Gracias a ti. Desde luego que nos ha sido muy, muy, muy útil y nos ha dado información que creo que puede ayudar a muchas personas. Así que ha sido un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta.